Peaje. Estoy cobrando peaje. Vacuna, diría yo. Buenas tardes. Bueno, Entendemos que hay gente que está en la cola de las votaciones. Y bueno, Sí. ni modo. Pero nosotros seguimos, no nos queda otra. Recordemos entonces algo de lo de la clase de ayer, de antier. Recordemos que un agonista tiene potencia y eficacia. En este dibujo representamos agonista en cuadrito, un agonista A, un agonista B triangulito, y ven ustedes los receptores de una célula del músculo liso vascular. Si es músculo liso vascular, el receptor es alfa 1 adrenérgico. Y en el gráfico de la derecha evaluamos porcentaje de tensión con respecto a dosis presentes del agonista y, perdón, eficacia aquí y ocupación de receptores a la derecha. Ven ustedes que la dosis efectiva 50 del azulita y de la anaranjada están paralelas, lo que pasa es que una se desplaza hacia la derecha. ¿Qué mide una con respecto a la otra? Con respecto a la clase que viene el miércoles. En azul es la dosis efectiva 50 y en anaranjado, ¿qué sería? La KD. ¿Por qué? Porque digamos, la carne y él es la dos. la D50 Son las mismas, ¿te parece? Si esta es la mitad, esta está más temprano que esta. O sea, la D50 es menor que la KD. ¿Eso qué significaba? Que había receptores de reserva. Y tenemos el triangulito, ven ustedes la diferencia de este receptor de la agonista que tiene una eficacia menor. Esto quiere decir que estamos en presencia de un agonista parcial que lo vamos a definir un poquito más hoy. Entonces esta curva, ven ustedes que el agonista total en este caso es más eficaz y más potente que el agonista parcial. ¿Seguro que me siguen? Vamos a diferenciar dos conceptos que a veces la gente se confunde: especificidad versus selectividad farmacológica. ¿Qué es especificidad? Es la capacidad que posee un receptor para permitir el acoplamiento de una molécula y no de otra. Por ejemplo, en el caso de norepinefrina y epinefrina, ven ustedes que son moléculas muy similares, aunque los receptores alfa adrenérgicos y beta tienen selectividad por ambos, hay casos donde uno es más potente que el otro. Entonces son cambios pequeños en la molécula y la especificidad significa que el receptor es capaz de reconocer, por más pequeño que sea, el cambio que hay en una molécula determinada. Entonces un droga es específico cuando es capaz de unirse a un receptor. Ojo, importante esos conceptos. Por ejemplo, ¿en qué es importante conocer que una droga no es específica? Cuando evaluamos los efectos adversos de un medicamento. A la izquierda tenemos atropina, que es un antagonista muscarínico. Y a la derecha tenemos la prometacina, que es un antagonista del receptor de histamina tipo 1, H1. Ven ustedes que receptores de muscarínicos tenemos en cerebro, pulmón, corazón, intestino, entre otros. Y la atropina tiene capacidad de ser específica. Ella actúa sobre cualquier receptor muscarínico que esté presente en el organismo. A diferencia de la prometacina, que aunque bloquea el receptor de histamina, ven ustedes que también bloquea el receptor de serotonina, bloquea el receptor de dopamina, bloquea el receptor alfa 1 y bloquea el receptor muscarínico adicionalmente. Entonces ven ustedes que estos bloqueos pueden producir efectos adversos importantes, cosa que no produce tanto la atropina. Entonces esta droga altamente no específica, mientras esta es altamente específica porque se une solamente al receptor muscarínico bloqueado. La selectividad, por el contrario, es la capacidad que tiene un fármaco para actuar sobre un subtipo de receptor. De histamina tenemos H1, H2, H3, H4, de serotonina tenemos como 14 subtipos de receptores. De adrenérgico tenemos alfa y beta, o sea, hay una gran variedad de receptores. Entonces, vamos a ver si son capaces ustedes de... ¿Cuál será la ventaja clínica de que una droga sea altamente selectiva? que va a tener menos efectos. Por ejemplo, porque como se une a un receptor específico, ustedes pueden entonces disminuir la probabilidad de ser efectos adversos. ¿Y dejará de ser selectivo alguna vez en su vida? ¿Qué se les ocurre? No tienen por qué saberlo.
Es una droga que es altamente selectiva, siempre o habrá condiciones en las cuales los deja de ser. Puede que no. Pero puede que no, ¿por qué? Sí o no, ¿por qué? Interacciones con otros átomos. No hay interacción. Especulen, inventen. Resistencia al fármaco. No, eso es antibiótico. Se refiere a la cantidad. Por ahí va. ¿Cómo es eso? Cantidad. Y esa curación de los receptores. No, una droga deja de ser selectiva cuando se incrementa su concentración. Ella es muy selectiva cuando son dosis clínicas, pero dosis ya muy elevadas, tratamiento crónico exagerado, puede ser que ese medicamento pierda la selectividad. Entonces no siempre es selectiva, sino que muy altas dosis podrían, dependiendo del rango, por supuesto, y dependiendo del fármaco. ¿A qué se debe ese cambio de la selectividad por concentración? Porque concentraciones mayores hace que el receptor se comporte diferente, puede ser por saturabilidad, como dice el compañero, y eso impide entonces que la droga ya sea active solamente ese receptor, sino que empieza entonces a unirse quizás a otro, porque ya están todos los sitios de unión ocupados. Por ejemplo, en receptores adrenérgicos tenemos receptores beta, corazón, pulmón preferentemente, y alfa, músculo isovascular en general. El receptor beta está acoplado a una proteína G estimulatoria y el receptor alfa a una proteína G1 o G0. Recordemos el gráfico que vimos ayer en el ejemplo de que la cocaína inhibe la recaptación neuronal de norepinefrina y de adrenalina, y por eso en presencia de cocaína estos agonistas se potencia su efecto. Porque como bloquea la recaptación, ya tienes en el medio noradrenalina o adrenalina, y por supuesto, si lo añades al medio vas a tener ya un efecto precedente. Permítanme recordarlo del gráfico de texto. Vean ustedes este ejemplo de pérdida de selectividad, que es el ejemplo de la yohimbina. ¿Han oído hablar de la yohimbina? Es un antagonista alfa 2 adrenérgico. Se usa más en veterinaria. Antes se usaba en las chicas humanas porque produce aumento del sexo, aumento de la actividad del deseo sexual. Entonces abusaban de ellas para vivir en esa cuestión. Pero hoy en día hay cosas más selectivas. Entonces, que ella en el rango de 1 por 10 a menos 8 molar a 1 por 10 a la menos 7 es altamente selectiva al receptor alfa 2. Ven ustedes que a medida que incrementamos la dosis, puede producir bloqueo del receptor de serotonina, bloqueo del receptor alfa 1, puede cumplir funciones anestésicos locales en concentraciones mayores a 1 por 10 a la menos 4 molar, puede bloquear la monoamina oxidasa y puede inhibir la actividad de la colinesterasa. Todos estos ejemplos que se producen cuando una droga antagonista selectiva se incrementa de una manera importante sus concentraciones. Por supuesto, ven ustedes, de aquí 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 millón de veces. O sea, hay que aumentarlo de una manera importante para que se vea la selectividad. Otro ejemplo clásico, este ejemplo me gusta mucho lo que se ve. Ustedes conocen los COXI de las de AIDES y conocen por supuesto el ibuprofeno, el naloxeno, hacia la izquierda tenemos las drogas altamente selectivas, que son los COXI, para la isoenzima de la ciclooxigenasa tipo 2, que está en anaranjado. Y hacia la derecha tenemos en verde los altamente selectivos a la COX-1. Ven ustedes que los fármacos altamente selectivos hacia las COX-2 tienen como efecto secundario aumento de la trombosis, mayor probabilidad de producirle al paciente un infarto agudo del miocardio, el paciente lo descontinúa con los efectos adversos y puede producir incremento en la presión arterial. Estos fármacos, por supuesto, son de cuidado en pacientes que tienen patologías cardiovasculares. Los de la derecha, como ustedes conocen, todos el arsenal de AINES producen sangramiento, complicaciones de la úlcera, y también el paciente, por el ardor en el estómago, tiende a descontinuar el medicamento. Entonces ven ustedes que la selectividad a veces es importante para algunos casos y a veces es importante para otros casos. Hay drogas como el ibuprofeno, el diclofenac, que están como en el medio, que pueden afectarte tanto la función cardíaca como la función gastrointestinal. Entonces es importante jugar con eso a la hora que el paciente presente o úlcera péptica ya diagnosticada o tiene problemas cardiovasculares. Le dan uno u otro medicamento. Vamos a ver si captaron. Las capacidades individuales de los fármacos A, B y C
sobre dos isoformas de la ciclooxigenasa 1 y 2, aparece reflejada la siguiente tabla. Fármaco A, concentración inhibitoria 50 sobre la COX-1, fármaco B, concentración inhibitoria 50 sobre la COX-2. Ya que ustedes dan los valores, entonces vamos a responder rápidamente a la siguiente pregunta. ¿Qué significa concentración inhibitoria 50? Ya es el mismo concepto que hemos manejado, lo que cambia es el apellido. Concentración se inhibe, sí, se inhibe el 50% De la respuesta total. El orden de potencia frente a la COX-1, ¿cuál será? En cuanto a los fármacos A, B y C, potencia de la COX-1, ¿cuál es más potente? El C, ¿por qué? Porque es una dosis más pequeña, seguida por el B y luego por el A. ¿Cuál es el orden de potencia de la COX-2? La A, C la y C B. y la B. Excelente. ¿Cuál es el orden de selectividad frente a la COX-2? ¿Cuál sería su orden? ¿Qué creen ustedes? ¿Y por qué? Selectividad. Ajá, A, B y C. ¿por qué? Por la diferencia que hay entre la unión COX-1 con COX-2. Como le dicen, selectividad entre una y otra, tenía que comparar esta con esta y esta con esta. ¿Cuál es no selectivo? Las que tienen una misma concentración. ¿Pero cuál droga? A, B o C. La C. La C, porque la misma concentración produce la misma 650. Entonces, esto sería una droga no selectiva. ¿Cuál es la altamente selectiva? Porque vean ustedes que a mucho menor dosis es más selectiva sobre la COX-2 con respecto a la COX-1. Y la B sería más selectiva hacia la COX-1 con respecto a la COX-2. ¿Lo ven? Nada mejor que ponerles ejemplos. En esta clase tengo muchos ejemplos porque para que se entiendan los conceptos, porque a veces tienden a ser muy abstractos. Abstracto es lo que vamos a ver ahorita. Medidas del grado de antagonismo entre el cálculo del PA2. Recuerden que toda palabra que tenga una P minúscula, ¿qué significa? pH menos logaritmo de. En este caso es menos logaritmo. Ya vamos a verlo. Ayer recordemos que evaluamos entonces efectos sobre dosis crecientes del agonista, en rojo control y en azul una concentración de un antagonista competitivo reversible. ¿Cómo sabemos que es antagonista competitivo reversible? Porque desplaza a la derecha, mantiene la pendiente y mantiene el efecto máximo, a expensas de incrementar la dosis efectiva sexual. Ya lo vimos allá. Aquí hacemos que hicimos un experimento pero con un arsenal más de fármacos antagonistas. Control y en presencia de 4 concentraciones diferentes, por supuesto, una 3 veces mayor que la otra, con respecto al concepto de que en presencia de estas concentraciones se desplazó claramente la curva de dosis respuesta hacia la derecha. Tomando en cuenta ustedes el valor de la D50 para cada una, esta tiene un valor, esta tiene otra, esta tiene otra, esta tiene otra. Van a hacer una relación de dosis. Esto entre esto, esto entre esto, esto entre esto y esto entre esto. Me van siguiendo. Ya vamos a ver una tablita más adelante. Y esto lo vamos a hallar relación de dosis según la graficación de Chile. Esto lo vamos a ver muy rapidito, porque son ecuaciones que yo sé que ustedes no necesitan, solamente que sepan de dónde salen las cosas. Tenemos lo que le hemos planteado al comienzo: agonista más receptor, unión droga receptor, antagonista más receptor, unión antagonista receptor. Cuando no hay antagonista, esta es la fórmula. En presencia de un antagonista, ustedes como se explica, no importa los detalles. Luego hacen relación de dosis hasta que les dé esto. RD igual a la concentración de B entre KB más 1. Les repito, no importa los detalles. Al final aplica logaritmos en ambos lados de la curva y les va a dar entonces una ecuación de la línea recta. Logaritmo de RD menos 1 igual al logaritmo de B menos logaritmo de KB. Al final, si logaritmo de RD menos 1 igual a 0, les va a dar esto, que al final nos interesa esto. El PA2 es igual al menos logaritmo del KB. Abstractísimo, ¿verdad? No nos interesa ni siquiera el concepto. El concepto tenemos que manejarlo, no aprender el concepto porque es muy abstracto. ¿Qué es entonces el PA2? Ven ustedes cuando lo manejen lo entienden. Ahorita letra muerta, les aseguro que es letra muerta para ustedes. Voy a leer lo textual. El PA2 es el logaritmo negativo
de la concentración molar de antagonista que hace necesario duplicar la dosis del agonista para alcanzar un efecto similar al que se lograría en ausencia del antagonista. ¿Se entendió? Difícil, ¿verdad? Cuando tenemos el PA2 de un antagonista, tenemos que duplicar la dosis del agonista que ya tenemos. O sea, ¿qué significa traducido en lenguaje coloquial? Cuando hay antagonista, para alcanzar el efecto en la curva que ustedes quieren evaluar, tienen que aumentar la dosis del agonista, porque si no, no van a ver el mismo efecto. ¿Cuál es el efecto que ustedes buscan? La mayor eficacia. ¿Y qué se va a notar? Ustedes desplazaron hacia la derecha 2 veces para observar el mismo efecto. O sea que con antagonista tienen que aumentar la dosis para observar el mismo efecto. Eso es lo que significa el PA. Entonces eso se puede cuantificar. Y esa cuantificación nos permite clasificar los diferentes antagonistas. ¿Cuál es más potente? ¿Cuál es menos potente? Eso es lo que nos interesa. El concepto no. Solamente tienen que saber de los mensajes. Porque ustedes no son de la universidad. Es la diferencia. Como vimos ayer, control con antagonista, la misma curva con presencia de agonista y se hace lo mismo. Ustedes ven aquí. Control, es decir, agonista solo y en presencia de 4 concentraciones diferentes de antagonistas. Les va a dar una línea recta, más adelante se ve. Aquí lo tenemos más claro. Recuerden que pueden tener curvas tanto hacia arriba como hacia abajo. Aquí podemos evaluar el efecto vasodilatador de un fármaco antihipertensivo, por ejemplo, y desde la misma se identifica. La CD50 entonces sería esta mitad. Lo mismo valor. Entonces, para la relación de dosis, CD50 de esta menos entre esta entre esta y esta entre esta. Le va a dar un valor y ven a ver, les va a dar una serie de puntos cuyo punto de corte en el eje de las abscisas les va a dar o el KB o el PA2. En este caso, vean que ustedes el PA2 les da un valor de 7,11 más 0,29. ¿Qué significa ese 0,29? Más menos debería ser. 7,11 más menos 0,29. ¿Y eso es qué? Uno ve millones de salud pública y al final no sabe qué significa la cosa. Debe ser error estándar. ¿Desviación estándar o error estándar? ¿Cuál es la diferencia? La desviación Es lo mismo excepto una cosa. La muestra de error es más pequeña, menos de 40 y algo. O sea, cuando el número de experimentos son bajos, ustedes usan el error estándar. Cuando es sobre 40, usan la desviación estándar. Entonces, si el PA2 es 7,11, no tiene unidades, el KB es 7,76. Después les enseñamos cómo se sacan esos valores. Aquí evaluamos el isoproterenol. Recuerden que el isoproterenol es una de las drogas que termina en ol, que no es antagonista, sino iso igual, agonista adrenérgico no selectivo. Entonces, el uso de isoproterenol en ausencia y en presencia de 3 concentraciones crecientes de propranolol, que es un antagonista beta no selectivo. 0 en ausencia del antagonista, y aquí tienen las diferentes concentraciones de antagonista utilizadas. Desplazó a la derecha, mantiene el efecto máximo, solamente se aumentó la dosis efectiva de 50. Aquí hacemos una relación de dosis. Ven ustedes que nos da un valor de PA2 de 8,65 y un KB de 2,2 por 10 a la menos 8 molar del propranolol. Otro ejemplo, fenilefrina. Fenilefrina es un antagonista selectivo alfa 1 en ausencia y en presencia de la fentolamina, que es un antagonista no selectivo, bloquea tanto receptores alfa 1 como receptores alfa 2. Este experimento se hizo en el laboratorio real. Vean ustedes cómo entonces en presencia del antagonista se desplazó la curva de 12 respuestas hacia la derecha. Esas son las concentraciones del antagonista, lo que se ve gráfica. No. No han entendido lo que dije desde ayer. Recuerden que ustedes siempre, se lo dije ayer, siempre, efecto solamente, aquí debió ser fenilefrina. Ojo, aquí debió ser fenilefrina. Entonces siempre se hace fenilefrina solo, se lava el tejido, se añade una concentración de fentolamina, en este caso 1 por 10 a la menos 8 molar, se deja incubar como media hora para que dé chance a que se bloqueen los receptores alfa 1, luego se repite la curva, control. O sea, hacen lo mismo que aquí, pero en presencia de esa concentración de fentolamina.
mides el efecto, vas a ver que las primeras concentraciones no vas a ver respuesta porque está bloqueado el receptor, y luego vas a ver la misma curva pero desplazar a la derecha. Lavas, se da la droga, repites con la segunda concentración acumulativa de efecto la misma, y así sucesivamente. Si eso entienden, ganaron el juego, porque eso es lo más cuesta entenderlo si uno no lo hace. Es así. Hace que esta tablita, o cuando en esta tablita pueden tener capacidad de entenderlo, drogas, dosis efectiva 50, relación de dosis menos 1, por aquella fórmula que vimos al comienzo, y logaritmo de RD menos 1 para que nos dé una línea recta. Entonces la E de 50 de fenilefrina sola es este valor, vean ustedes en presencia del antagonista de diferencia de valores, relación de dosis logaritmo. Esto es lo que vamos a graficar. Aquí entonces hacia el eje de las ordenadas graficamos logaritmo de RD menos 1 y aquí las diferentes concentraciones de FEI. Ahí sí es el antagonista, porque estamos evaluando la potencia del antagonista. Le va a dar 3 puntos, cuyo punto de corte en el eje de la X le va a dar el valor de KB y del PA2. Como le da entre 8 y 9, si vamos de aquí para acá, 8,5 sería la mitad. Y 8,5 sacado el logaritmo sería, si esta es una escala logarítmica, 1 por 10 a la menos 9, 1 por 10 a la menos 8, y la mitad de la escala logarítmica, ¿cómo era? ¿Qué valor era? 3. Entonces esto sería 3 por 10 a la menos 9 molar. Entonces ven ustedes que el acetolamina tiene un valor de PA2 de 8,5, o sea, bastante bajo si se quiere. Bajo porque recuerden que es una concentración cercana al nanomolar. Alto número por bajo en concentración. Entonces, ¿qué nos indica el PA2? Expresa la potencia de un antagonista bajo condiciones de antagonista competitivo reversible. Ya le vamos a poner los ejemplos para que vean la diferencia. Entonces, un antagonista competitivo debe tener el mismo PA2 frente a dos agonistas que actúan sobre el mismo receptor. Sistema útil para clasificar receptores. Los antagonistas son más específicos que y más selectivos que los agonistas. Entonces, para clasificar sus tipos de receptores, mejor utilizar la maquinaria del antagonismo. Tenemos un ejemplo, vamos a ver si lo contamos. Hacia la izquierda, PA2 frente a histamina, hacia la derecha, PA2 frente a la acetilcolina de diferentes sustancias. Primero, que es verde, atropina. Atropina tiene un PA2 frente a la acetilcolina de 9, pero frente a la histamina tiene un valor de 6. ¿Cómo interpretamos eso? Primero, lo que les dije anteriormente, que al aumentar la dosis de atropina, se pierde la selectividad. ¿Cuántas veces incrementamos la dosis de 9 a 6? ¿Cuánto es 9 menos 6? 3. Cada valor de 1, 2, 3 es un 0. 1, 0, 2, 2, 0, 3, 3, 0. ¿Cuántas veces? 1000. Entonces, si aumentaron 1000 veces, la atropina tiene adicionalmente capacidad de bloquear receptor de histamina. Entonces, además de ser anticolinérgico, si aumentamos la dosis 1000 veces, tiene un efecto antihistaminérgico. ¿Me expliqué? Vamos a verlo con el más afinidad por los receptores de histamina. A 1000 veces más la dosis para bloquear el receptor de acetilcolina. ¿Cuál de esas drogas de las que nos quedan, difenilamina, meperidina y mefilamina, es no selectiva? Meperidina. Porque ven ustedes que No varía mucho. con respecto al receptor muscarínico y al receptor de histamina tienen el mismo valor de PA2. Entonces no tienen ningún tipo de efecto adicional. La difenilamina, que es un antihistamínico de primera generación, esos que dan sueño, pareja, yo llegué a tomar eso por mi alergia frecuente. De tanto porque me dormiría parado aquí, se lo aseguro. No andaba como dopado en la calle. Ven ustedes que tienen, por supuesto, si es antihistamínico, tiene mayor PA2 con respecto a la histamina, pero se aumenta la dosis 100 veces, ya tiene un efecto antimuscarínico. ¿Por qué será importante esto cuando vean el sistema? Porque todas las drogas anticolinérgicas tienen efectos adversos importantes. Uno de ellos es retención urinaria, entre otros, ¿no? Que ya lo van a ver con la profesora Marisa. Entonces, al aumentar la dosis 10 veces, 3 veces, hay que tomar en cuenta esos factores de riesgo para pacientes que tengan retención urinaria. Muchos fármacos que van a ver ustedes en este curso tienen efectos anticolinérgicos importantes. Es importante que se lleven. Y la mepiramina, como el último ejemplo, ven ustedes la diferencia, ¿no? Altamente antihistamínico, pero ustedes que tienen que aumentar la dosis casi 1.000.000 de veces para poder tener un efecto anticolinérgico. Esto es bien improbable.
ustedes incrementan la dosis un millón de veces para ver otro efecto farmacológico. Sáquese el disque de antagonismo, vamos a dejar agonista aparte porque también tiene su detalle, ¿no? Para entender. Por eso el malo no soy yo, son ellos los que inventaron todo esto, que a veces para explicarlo a veces no es tan fácil. Y hago el esfuerzo. Recordemos por ahora que un agonista parcial es aquel fármaco que tiene un valor de alfa o una eficacia intrínseca mayor a 0 y menor a 1. Esa es la primera parte, porque la segunda es la que ustedes me van a ayudar a concluir hoy. ¿Cómo definimos completamente un agonista parcial? Y cómo hablamos primero en un sistema que está presente, un fármaco que tiene actividad agonista parcial. Hay tres maneras distintas. La primera, vamos a evaluar la respuesta de ese fármaco con respecto a dosis creciente del agonista parcial. ¿Cuáles son las condiciones? Que ustedes van a añadir dosis creciente de agonista parcial en presencia de una dosis única de agonista completo. O sea, dosis única de agonista completo, dosis creciente de agonista parcial. En esta curva se representa la respuesta cuando utilizamos dosis creciente de agonista parcial. Aquí tenemos 0 agonista completo, pero ven ustedes que cuando estamos incrementando las dosis de agonista parcial, cómo se va disminuyendo la respuesta al agonista completo. ¿Lo ven? Y vamos a tener entonces una respuesta al agonista parcial y una respuesta total, que es la diferencia entre la roja y la negra. Este valor que les da aquí sería entonces la eficacia de ese agonista parcial. En este caso tiene una eficacia del 40% o un valor de alfa de 0,4. Entonces, para evaluar si en verdad existe una droga que sea agonista parcial, entonces repito, incluyan en un experimento dosis creciente de agonista parcial en presencia de una dosis única de agonista completa. Si ustedes ven que se produce este tipo de respuesta, esa droga, cuando se corta en algún valor del eje de la Y, tiene entonces propiedades de agonista parcial. Vamos a estudiar dos ejemplos más para poderle los ejercicios. ¿Cómo evaluamos en un sistema la presencia de un agonista completo con concentraciones crecientes de agonista parcial? Hacemos la escala, eje Y, eje X, porcentaje del efecto, logaritmo del agonista completo, que es lo que nos están diciendo aquí, que lo que vamos a aumentar. Curva control, exactamente igual a la que hemos hecho hasta hoy. La primera dosis de agonista parcial, ¿cómo describen esa curva con respecto a la anterior? Vamos a decir que son capaces de ver el detalle. La pendiente cambió. ¿Ah? No importa si es hiperbólica, es sigmoidea, porque tiene logaritmo. Si no tuviera el logaritmo, fuese así. Cambió la pendiente. Tiene un detallazo, ¿no se dan cuenta? Dígalo sin pena. No, eso es farmacocinética. Dilo, vale, sin pena. El detallazo se ve. Que a dosis baja. Ajá. A dosis baja aumenta la potencia del agonista. En presencia del agonista completo, dosis baja, con el agonista parcial se ve un efecto sinergístico. O sea, la primera dosis de agonista parcial fue capaz de aumentar el efecto del agonista completo. Si seguimos aumentando las dosis del agonista parcial, ven ustedes cómo se sigue haciendo el efecto sinérgico. Ven ustedes que a esta concentración más alta produce un efecto mayor. Si tuviéramos escala aquí, no le quise poner escala para no complicarles la vida todavía. Si lo volvemos a poner una dosis mayor, ven ustedes cómo llegamos a un poquito de efecto mayor. ¿Qué notan además ustedes, además de esto? Tienen dos efectos ahí diferentes. Los agonistas parciales los podemos llamar dualismo farmacológico. Por ejemplo, cuando ven ustedes el concepto de dualismo farmacológico, son lo que hacen los agonistas parciales. Si aquí tuviéramos un valor, vamos a ponerlo aquí, tenemos una raya imaginaria, en este caso expresa, ¿no? Donde hacia la izquierda tenemos un efecto sinergístico y hacia la derecha tenemos un efecto. Esto es control antagonista. Entonces, dosis bajas es un efecto sinergístico y dosis altas es un efecto antagonista competitivo reversible.
Y este punto de corte, que ves aquí, sería la eficacia del agonista parcial. Entonces, ¿qué es un agonista parcial? Es un fármaco que a dosis baja se comporta como agonista y a dosis alta se comporta como antagonista. Por eso es dualismo farmacológico. Entonces, un agonista parcial a dosis muy grande se comporta como antagonista. Quizás hacen el efecto que ustedes no quieren. Y si es a dosis baja, se comporta como agonista. Por ahí tengo un ejemplo de una de las drogas. ¿Ven? Hacia la izquierda, efecto sinergístico, y hacia la derecha, efecto de antagonista competitivo. Se ve claramente en esa representación gráfica. Aquí tenemos los valores. B sería antagonista o agonista parcial, sí, y en presencia de concentraciones aumentadas diferentes. Valor de agonista parcial, que les dije. Esto es más de lo mismo. Esta es una curva donde tiene bastante concentraciones de agonista parcial, cómo pueden entonces sacar su efecto antagónico. Aquí ya lo hicimos, en adelante completamos entonces el concepto de agonista parcial. Repito, es un fármaco que tiene una alfa mayor a 0 y menor que 1 y tiene un comportamiento dual, que a bajas dosis se comporta como agonista y a altas dosis se comporta como antagonista. Más fácil imposible. Ahora vamos a evaluar un agonista parcial con concentraciones crecientes de un agonista completo. Hace lo mismo, gráfico de efecto, gráfico del agonista parcial, porque es lo que estamos evaluando. Dosis creciente de agonista parcial, obviamente la eficacia nunca va a ser igual al 100, porque es un agonista parcial. En presencia de dosis de agonista completo, la primera, ven ustedes que hizo un efecto sinergístico sobre el anterior, la que le sigue hizo otro efecto sinergístico, la que le sigue un efecto similar. ¿Qué ven ustedes aquí? Que ven ustedes que esa droga, en presencia de dosis muy grandes de agonista completo, es capaz de llegar al 100% del efecto. Pero, al igual que el anterior, todas colindan en un punto que si lo extrapolamos al eje de la Y, nos va el valor de eficacia de la agonista parcial. Es un poquito más de lo mismo. Pero ven ustedes que tienen tres maneras de representar si está presente en un sistema un agonista parcial. Eso lo vamos a profundizar en los seminarios. Entonces, ahí ese punto de corte en ordenada sería la eficacia máxima de la agonista parcial. Esto fue tomado de una separata, nada mejor que un ejemplo de un fármaco en verdad. Curva de dosis respuesta a la dopamina sola y en presencia de aripiprazol. ¿Lo han oído nombrar? Eso lo van a conocer con la profesora Mayra. Eso es una droga antipsicótica. Entonces ven ustedes tres concentraciones diferentes del aripiprazol que pueden decir ustedes de este fármaco, que ese fármaco se comporta. Aquí tienen lo que es esa droga. Agonista parcial de receptores de dopamina subtipo 2, agonista parcial de receptores de 5-HT1A y antagonista sobre el receptor 5-HT2A. ¿Qué notan ustedes en esta curva? A diferencia de la que vimos anteriormente. Claramente aquí pueden decirlo ya con números, que una concentración mayor a 3, porque es la que puede molar, la droga se comportaría como antagonista sobre el receptor de dopamina, pero a dosis inferiores, vean ustedes que independientemente de la dosis del agonista parcial utilizado, ella tiene prácticamente el mismo efecto sinergístico. Esa es la diferencia con respecto al anterior. Vamos a ver si en verdad entendieron. ¿Qué describe esta gráfica? Si le pusiéramos esto en el parcial. Efecto sobre el efecto máximo con respecto a dosis crecientes de un agonista, en ausencia y presencia de otra sustancia, solo y en presencia de esa sustancia que hace esta respuesta. A una concentración de 0,001 desplazó a la derecha, mantuvo el efecto máximo, 10 veces más, desplazó a la derecha, cambió un poquito la pendiente, mantuvo el efecto máximo, pero ya aumentar 10 veces más con respecto al anterior, vean ustedes lo que hizo. ¿Qué sería ese fármaco? Si fuese antagonista competitivo reversible, ¿hubiera hecho eso? No. ¿Por qué? Porque si usted aumenta la dosis 1.000.000 de veces, sí, va a desplazar mucho de derecha, pero mantendría el efecto máximo. Entonces esta droga podría ser un antagonista no competitivo. No cuadra, porque lo hubiera visto al comienzo de las dosis. No, menos. Un antagonista empieza por I, irreversible,
Porque dosis mayores, como se unen por enlaces covalentes, es como tumbó de una manera importante el efecto máximo. ¿Por qué no es no competitivo? ¿Qué es lo que decía el no competitivo? Disminuir la eficacia y cómo era la dosis efectiva de 50, Igual. la misma. Vean ustedes la diferencia, esta está por aquí y esta está. Recuerden que la dosis efectiva de 50 de esta curva sería esta, por aquí, la mitad de este efecto. O sea, no es antagonista no competitivo. Se utilizó una preparación de tráquea de cobayo, de tráquea de receptores muscarínicos, para estudiar las contracciones inducidas por carbacol. Carbacol es un análogo de la acetilcolina, un agonista muscarínico, en ausencia y en presencia de 4 concentraciones crecientes de un par de fármacos antihistamínicos: difenhidramina, que vamos a llamar A, y fexofenadina, que vamos a llamar B. Obtenemos entonces la siguiente respuesta obtenida en una curva concentración-respuesta. Efecto máximo, carbacol en la derecha izquierda; efecto máximo, carbacol a la derecha, en ausencia a la izquierda y en presencia de difenhidramina, y en la derecha en ausencia y en presencia de fexofenadina. ¿Cuáles son las diferencias marcadas entre una y otra? No importa los cálculos ni los detalles. ¿Qué podemos decir de esas curvas comparativamente? Toma más tiempo. Aquí no importa el tiempo. Aquí En no cinética toma más sí importa el tiempo. concentraciones. Si comparamos ambas curvas, ¿cuál es la diferencia grande que ustedes ven? Esta con respecto a esta. Que la tiene más desplazamiento Que hacia la esta como, derecha. a medida que incrementa las dosis, se ve como muy separada la respuesta, mientras que esta no tanto. Si estamos evaluando difenhidramina, que es un antihistamínico, ¿qué nos quiere decir esto? Que la difenhidramina tiene más efecto a dosis mayores, anticolinérico con respecto a la fexofenadina. Porque aquí ven ustedes que si aumentan las concentraciones del antagonista muy diferentes, las respuestas son muy similares. Entonces el efecto anticolinérico más marcado es de la difenhidramina. Eso es lo que les dice este gráfico. Vamos a decir, captan que tenía bien chévere este ejemplo. Bueno, eso ya lo ¿qué nombre recibe este tipo de representación que vimos anteriormente? Una curva de dosis respuesta. Ya lo vamos a adelantar. Si quiero adelantar. Este me gusta bastante. Se ha ensayado el efecto de 2 fármacos, de 3 fármacos, X, Y y Z, en 2 preparaciones biológicas: tráquea hacia la izquierda, aurículo hacia la derecha, que contienen receptores muscarínicos. Y se ha comprobado que se desplaza la curva de dosis de efecto a la acetilcolina hacia la derecha. Los datos obtenidos se manifiestan de la siguiente forma: relación de dosis con respecto al logaritmo del fármaco, relación de dosis para aurículo con respecto al logaritmo del fármaco. X, Y, Z, X, Z, Y. Adelanto y de vuelta. ¿Cómo se denominan a estos 3 fármacos? ¿Qué nombre tienen esos 3 fármacos? A, B y C. ¿Son fármacos de qué tipo? ¿Qué frustración? Anticolina. ¿Ah? Anticolina. No importa la familia. Como droga grande. Son antagonistas. ¿Por qué? Que desplazan. Porque este tipo de representación de RD-1 Es antagonista. siempre es para evaluar la potencia de un antagonista. Estos fármacos X, Y y Z son siempre antagonistas. Si estás evaluando relación de dosis. En este caso se puede saber si son parciales o no. No, ahí tiene que ser antagonista. ¿Qué significa el punto de corte en el eje de la X? Cabe. ¿KB o PA2? ¿Cuál es el orden de potencia de estos 3 fármacos en las 2 preparaciones? Vamos hacia la izquierda. Potencia en la tráquea X, Y, Z. ¿Cuál es más potente? La X, porque les da un valor cercano a -9. ¿Cuál le sigue? Y y Z. ¿Pueden decir que eso es estadísticamente diferente? No. Le podemos decir que X es mucho mayor que Y y es igual a Z. En la aurícula, ¿cuál es más potente? X. X. Le sigue la Z y luego le sigue la Y. El orden de, si le preguntara el orden de potencia aproximado, porque no vamos a hacer exquisito, aquí cercano a -9, aquí está aproximadamente como en un poquito más de 8, más o menos 10 veces, y esto con respecto a esto, 10 veces más. Esto con respecto a Y, aproximadamente ¿cuántas veces? 100 veces. Por ahí viene el valor. La que viene un poquito más complicadita, vamos a decir la carta,
Indique en forma razonada si alguno de estos fármacos presenta algún tipo de selectividad. X, Y y Z, ¿alguno de ellos es selectivo? ¿Por qué? Es cierto, es Z. Porque para que actúe sobre los receptores neutrales necesita una concentración mayor que En la que aurícula. necesita para actuar sobre los receptores de la aurícula. O traducido de otra manera, el valor de Z nos da cercano a 7 en tráquea y nos da más cercano, un poquito más de 8 en aurícula. ¿Dónde es más potente? En aurícula, porque este número mayor, como es el exponente, es menor en cantidad. Eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Ya ustedes que así se manejan algunas preguntas de examen. Tienen que entender las calidades. Recordemos entonces que en el corazón tenemos preferentemente receptores beta 1, también receptores beta 2, 90-10 más o menos, y en el corazón, el músculo bronquial, receptores beta 2 preferentemente. Tenemos esta tabla comparativa donde tenemos 4 antagonistas, A, B, C, D, y 8 valores de PA2. El antagonista A tiene un PA2 en el corazón de 10,5 y el músculo bronquial de 11. El B, 9 corazón, 9 en músculo bronquial, el C, 10 en corazón, 5 en músculo bronquial y el D, 8 en corazón, 12 en músculo bronquial. ¿Cuál de esos fármacos utilizaron ustedes para una patología cardiovascular? ¿Y por qué? D. El B, D. el D. ¿Por qué? ¿Por qué el D? Porque sería el C. Para ti el C. Cardíaco 10 y el músculo de ¿por qué? Yo digo que el D, por el tema de que se necesitan menores concentraciones. Deja que diga, ajá. Indica que a una menor concentración, o sea, voy a tener una mejor potencia, una menor concentración a nivel cardíaco que a. ¿Y tú? Yo digo que el D. porque Él sí. dice el D porque. O sea, Diga y después discutimos los dos. No, ya. La idea es que haya dos valores distintos. Bueno, tú quedaste con el D y él dijo el C. No, yo cambio ahorita a la. Ah, el cambio para adelante. Sí, también. 10,5. Ok. Ese paciente que tú estás tratando tiene A. Severo. Si aumentas 3 veces la dosis de la agonista, le va a producir el broncoespasmo. Porque 10,5 a 11 hay 3 veces. O sea, que aumentar la dosis 3 veces es nada. O sea, es un riesgo alto porque el paciente puede ser susceptible. Bueno, vamos a empezar de cero. ¿Cuál es el no selectivo? El B. El B, no, el B solamente. Porque el B tiene el mismo valor de PA2 frente a dos receptores distintos. ¿Cuál es el que se utilizaría? Lo que tú dijiste es cierto, el C. Esto es 1 por 10 a la menos 10 molar. Para que haga efecto pulmón, ¿cuántas veces? 5 ceros, 100.000 veces tienes que aumentar la dosis en corazón para que ver efecto pulmonar. El que tú dijiste, el D, tiene más efecto en músculo liso bronquial como antagonista que en corazón. ¿Cuántas veces? 1 por 10 a la menos 12 molar. Se llama mataste al paciente. Sí. Porque una dosis muy baja ya tiene efecto pulmonar. Y el efecto que tú quieres, que es el cardíaco, no lo vas a obtener. Claro. Porque el paciente ya está libre. ¿Ves la diferencia? Y desde el punto de vista estadístico, la diferencia es tan poca, más selectivo aquí y aquí. Te interesa que sea más selectivo en corazón. Porque en corazón es imposible usar un betabloqueante, porque todos pueden, recuerda que el paciente con EPOC y con asma puede tener un efecto por dosis mayores de broncoespasmo. Aunque la literatura sugiere en algunos estudios de que podría usarse un betabloqueante selectivo beta 1 en pacientes con EPOC, si es controlado. O sea, eso es lo más común que es del año pasado. Tenemos 4 agentes antagonistas con diferentes valores de KB. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál de ellos creen ustedes que es el más potente? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? Yo sé que cuesta el comienzo, pero después ustedes Creo que el 1. ¿El? 1. El 1, ¿por qué? Por la KB. Porque utilizaste una dosis Más baja. mucho más baja. Ahí sobrevive el paciente. Afinamos entonces el concepto. Un pH bajo indica mayor actividad antagonista de un fármaco
porque el número es muy grande, pero utilizan de concentración muy baja. Si es 9 contra 3, estamos nanomolar contra micromolar. Deben ver la diferencia. Mientras más pequeño el efecto, más potencia antagónica tiene esa sustancia. Y un valor de pH bajo indica menor actividad antagónica de un fármaco. Ante tanta abstracción, nada mejor que una playa, ¿no? ¿Conocen esa playa? No, esa montañota y la montañita no es tan grande. Es Margarita. La galera, exactamente. Feliz fin de semana, igual que tiene clase de antibiótico.